el servicio, la predicación general, ellos tienen su enseñanza específica. Y yo le invito a mi amado hermano, padre de familia, madre de familia, que esté orando por sus hijos para que el Señor venga bien, tocar sus corazones y que esta palabra que están aprendiendo en su infancia permanezca en ellos, porque dice la palabra que aunque fuere viejo no se apartara del camino del Señor. Pero mi amado hermano, es importante la labor que usted y yo como padres de familia hacemos en casa. No espere que aquí con una hora de enseñanza se corrija todo lo que a lo mejor no se hace durante la semana. Es importante que usted y yo estemos con nuestros hijos, explicándoles la palabra, dándoles enseñanza, orando por ellos, ministrándolos, para que lo que vengan a hacer aquí el domingo sea solamente un complemento más de la labor que usted seguramente hace en su casa, y sobre todo dando un buen ejemplo, dando un buen testimonio de nuestras vidas. Creo que esa es la mejor enseñanza que podamos dar a nuestros hijos. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Bien, abra sus Biblias, por favor, en Mateo 6. Mateo 6, versículo 12. La vez pasada nos encontramos esta Biblia, no sé si alguien sabe de quién es una Biblia, Dios habla hoy. ¿Es tuya? Gracias. Mis amados hermanos, vamos a ver el tercer capítulo de esta serie. Hemos estado estudiando en la palabra acerca del perdón. Si se recuerdan, hace 2 domingos hablamos del perdón de Dios, que es parte de nuestra doctrina fundamental de nuestra fe cristiana. La semana pasada vimos los problemas de la falta de perdón, las consecuencias de la falta de perdón, lo que esto significa para nuestras vidas. Y durante la semana hemos estado reforzando esta enseñanza, este mensaje con los estudios que mandamos a través del grupo de WhatsApp. Si usted no está inscrito, le invito a que se inscriba para que reciba durante la semana esta misma palabra extendida, reforzada, profundizada, para que podamos meditar en ella de lunes a sábado y ya domingo en la predicación, tomar la enseñanza del Señor. Y hoy entonces estaremos viendo la tercera parte de esta serie acerca del perdón, y el título de este domingo es Las bendiciones del perdón. Las bendiciones del perdón, o las bendiciones de perdonar. Y vamos a aprender a través de la palabra, o si usted ya lo sabe, a fortalecer nuestro conocimiento a través de la palabra, cuáles son las bendiciones, cuáles son los beneficios de perdonar a los demás. Es algo impresionante, hermano. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero le puedo dar testimonio personal y por algunos familiares que esta semana hemos sido puestos a prueba con respecto al perdón. Esta semana yo en lo personal, mi esposa por supuesto y algunos miembros de la familia fuimos confrontados con la situación de perdonar las faltas de los demás. Y tal vez alguien se preguntará, no sé si a usted le pasó lo mismo esta semana, que también sintió una situación que recordó entonces el mensaje del domingo o las enseñanzas de entre semana y dijo, ay, hay que perdonar, la Biblia nos dice que tenemos que perdonar. Y alguien se preguntará, de haber sabido mejor ni lo escucha, porque ahora se siente incómodo, se siente exhortado, se siente redarguido. Qué bueno que se sienta así, mi amado hermano, porque es el propósito de la palabra del Señor y es la labor del Espíritu Santo. Y no por nada, no es casualidad que esta semana algunos de nosotros, inclusive los que están escuchando esta grabación, están viendo este video en vivo, han sido confrontados en esta semana acerca del perdón. Y le digo una cosa, mi amado hermano, esta semana que viene vamos a ser nuevamente confrontados acerca del perdón. Y hasta el resto de nuestras vidas, pero muy especialmente esta semana hubo situaciones muy difíciles, y es porque el Señor envía su palabra con propósito. Y así como usted y yo la recibimos el domingo en 3 semanas, el Señor quiere que la pongamos por práctica, que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de su palabra. Así es que de por hecho, se lo aseguro que va a ser confrontado, que vamos a ser confrontados acerca del perdón en esta semana. Dios quiera que seamos aprobados, ¿verdad? Que tengamos presente las enseñanzas del Señor y resultemos aprobados por Dios en estas pruebas que estamos encarando.
Bien, abra su Biblia por favor en Mateo 6. Gracias. Mateo 6, versículo 12, la oración más conocida, podría decir, del Nuevo Testamento, que es el Padre Nuestro, así ha sido titulada. En Mateo 6, vamos a ver qué nos dice esta oración con respecto al perdón. En el versículo 12 de Mateo 6 dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A mí me gusta en particular la traducción que se llama Nueva Traducción Viviente, y este mismo versículo me gusta cómo lo traduce, porque dice: y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Nuevamente lo leo en esta Nueva Traducción Viviente: y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, cuántas gracias te damos en esta mañana nuevamente, Padre, por permitirnos estudiar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas a través de lo que hoy nos vas a revelar, a través de tu palabra, Señor. Que venga el entendimiento, que venga la comprensión a cada uno de nosotros, Señor, los que estamos presentes y los que están, Señor, vía remota, que podamos entender y asimilar el mensaje que tienes para nuestras vidas en este día. Para que, como tú dices, Señor, que tú envías tu palabra con propósito y cumple para lo que tú le envías, Señor, que así en cada uno de nosotros tu palabra pueda encontrar un lugar con tierra fértil, como una semilla, para que ésta germine y produzca el fruto que tú esperas en tu tiempo. Amén. Te damos gracias, Padre, porque tú nos das el entendimiento por medio de tu Espíritu Santo para comprender tu palabra, Señor, y más allá de eso, ponerla por práctica. Gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjese lo que acabamos de leer. Me gusta, como le decía, esta traducción porque dice específicamente pecados, ¿no? Aquí dice deudas, es una palabra griega que también puede traducirse como faltas, afrentas, ofensas, etc. Pero aquí en esta traducción viviente, y lo que me gusta es que dice: así como hemos perdonado. Perdona nuestros pecados así como hemos perdonado. Es decir, la consecuencia de que nosotros hayamos perdonado a los demás nos abre la posibilidad, nos abre la puerta para recibir el perdón de Dios. Así como hemos perdonado, perdónanos. Es decir, el orden es que nosotros tenemos primero que perdonar a los que han pecado en contra nuestra para poder ser perdonados. No es al revés, no es que primero Dios me perdone, entonces ya puedo perdonar al que me ofendió. No, yo primero tengo que perdonar al que me ofendió para que Dios me pueda perdonar. Ahora bien, usted se puede preguntar, y se recuerda la semana pasada todo lo que estudiamos acerca de la falta de perdón. Había una parte con la que cerramos el mensaje donde decíamos que se necesita fe. Usted y yo necesitamos la fe que provee el Espíritu Santo para poder perdonar las faltas que cometen en contra nuestra. No le digo que es fácil, no le digo que es sencillo, cuesta por supuesto perdonar, y mucho depende del grado de daño que haya causado esa ofensa en nuestras vidas, o qué tan repetitivo ha sido esa ofensa. Nos puede costar perdonar. Pero el día de hoy, con el favor de Dios, estaremos estudiando cuáles son los beneficios de perdonar, por qué nos conviene perdonar a los que nos ofenden, y también veremos en la palabra de Dios algunas de las ayudas que Dios nos provee para que podamos perdonar. Porque es un hecho, mi amado hermano, se lo aseguro, y como le decía que esta semana algunos lo vivimos, ahora sí que como se dice en carne propia, o en el espíritu propio, mejor dicho, esta semana vivimos la prueba de perdonar a aquellos que nos habían ofendido. Entonces es un hecho que tarde o temprano tendremos que hacer uso de esta palabra para poder perdonar a los que nos ofenden, porque todos fallamos. Y esas fallas a veces nos duelen y nos lastiman.
Algunas personas creen, hermanos, que el perdón se trata solo de hacerle un favor a la persona que nos ha ofendido. Sí, de alguna manera significa un beneficio cuando nosotros perdonamos al ofensor, pero el principal beneficiado de perdonar somos nosotros mismos. Nosotros mismos cuando perdonamos nos estamos beneficiando, y ahorita vamos a ver algunos de estos beneficios, y tenemos que entender que más que hacerle un favor al ofensor, nos estamos haciendo, por decir así, un favor a nosotros mismos al perdonar. Por principio, quitamos lo que estorba nuestras vidas para que el Señor pueda recibir nuestras oraciones, nuestra adoración. Esa es una situación en la cual nos estorba delante de Dios y hay falta de perdón, y eso lo único que está haciendo, yo les decía, es como un tapón que está bloqueando que todos mis pecados sean perdonados por el Señor, como acabamos de leer. Así como hemos perdonado, perdónenos. Pero si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, entonces el Señor no nos va a perdonar. Y el problema, le digo, no solamente es ese pecado de falta de perdón, sino todos los pecados que yo esté cometiendo se están bloqueando, se está taponeando ahí y no está permitiendo el acceso al perdón de Dios. Así es que, por principio, el primer pecado del cual tendríamos que arrepentirnos es el de la falta de perdón. Y haga de cuenta que así como cuando usted destapa un refresco con gas, ¡pum!, pueden salir todos los demás pecados que estaban ahí bloqueados por causa de la falta de perdón de la cual no nos habíamos arrepentido, y cuando perdonamos y le pedimos perdón al Señor, entonces todos los demás pecados ahora sí pueden ser perdonados por parte del Señor. Bien, vamos a ver entonces cuáles son las razones por las cuales usted y yo tenemos que perdonar. Vaya conmigo a Lucas 17:3. Creo que con esta razón sería más que suficiente, pero gracias a Dios que Él es paciente para con nosotros y nos ofrece en diferentes pasajes por qué tenemos que perdonar o cuáles son los beneficios. Pero si, hermano, si con tan solo entendiéramos que ahora le comparto en Lucas 17, sería más que suficiente. Más que suficiente. Lucas 17:3 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. ¿Qué dice entonces? Que tenemos que perdonar. Como acabamos de ver también en Mateo 6:12, perdónanos, Señor. Es decir, el perdón que nosotros extendemos a los que nos han ofendido es un mandato de Dios, es una orden de Dios. No es, mira, pues, si quieres, ¿qué te parece? No. La Biblia lo dice claramente: perdona así como tú quieres que el Señor te perdone. Y si tú no perdonas, el Señor no te perdona. ¿Es opcional? No. Es una obligación. Es un mandato de Dios. Si usted y yo entendiéramos eso, hermano, mire, si quiere aquí terminamos la predicación, nos retiramos. Pero no, a ver, dime, pero ¿por qué? Es que siento bien feo, es que la camisa, es que, y como les digo, nos entra la esquizofrenia. Es que esto, es que el otro, es que aquello. Solamente por obediencia sería más que suficiente. Si nosotros obedeciéramos cabalmente los mandamientos de Dios, mira, hermano, otra situación sería nuestra vida, otra situación serían nuestras relaciones con las personas, si obedeciéramos cabalmente la voluntad de Dios como está escrita en su palabra. No buscando revelaciones escondidas o interpretaciones extrañas. En su palabra está escrita su voluntad. Lo único que usted y yo necesitamos es el Espíritu Santo para entenderla y que el Señor nos haga comprender su palabra. Pero aquí está clarísimo, hermano. ¿Para qué les hagamos más vueltas? ¿Para qué echamos más rollo? ¿Para qué decimos más cosas? Si aquí nos dice claramente que tenemos que perdonar, y es un mandamiento de Dios. A veces usted y yo, y perdónenme si me incluyo conmigo, pero a veces decimos: ¿y por qué? ¿Se acuerdan de sus hijos? Cuando usted le da una orden: oye, mira, haz esto. ¿Por qué? Mira, uno trataba de explicarle: mira, por esto y aquello. ¿Y por qué?
bueno, mira, yo me iba buscando a ver cómo le explico, ¿verdad? Y mira que este, que el otro, que, ¿y por qué? ¿Me pasó eso? Bueno, así estamos nosotros veces cuando ¿y por qué? Ahí dice, ¿pero por qué? Oye, ya, porque digo yo, no llegamos a ese punto y decir, bueno, ya basta, porque lo digo yo, soy tu padre y haces lo que yo te digo. Yo sé mejor que tú las cosas. ¿No llegaba a ese punto? Bueno, a veces Dios así también va a estar. ¿Y por qué? Porque lo digo yo. ¿Dónde lo dice? Aquí te lo muestro en una palabra. Aquí está escrito claramente, mi hermano. Oiga, pero si, ¿qué tal si a lo mejor? ¿Y qué? Aquí está escrito y dice claramente, punto. Pero Dios, en su paciencia, en su amor, como nosotros como padres también tenemos con nuestros hijos, vamos a explicar en la palabra de Dios algunos de los beneficios que necesitamos tener en cuenta para que en la próxima ocasión que seamos ofendidos o nos falten, pongamos en práctica la orden de Dios de perdón. Primer enseñanza con respecto a los beneficios del perdón. Vayan conmigo, por favor, a Mateo 6:14, donde estamos hace un momento, la oración del Padre Nuestro. Mateo 6:14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vaya conmigo a Marcos 11:25, creo que ya le cayó el 20, pero vamos a otro pasaje relacionado con este beneficio. Marcos 11, por favor, acerca del perdón o el por qué perdonar a los que nos ofenden. 11:25, dice así la palabra del Señor: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y como leímos hace un momento también en Mateo 6:12, entonces el primer beneficio de perdonar a los demás es ser perdonados por Dios. Con eso bastaría. Con que Dios me perdone, miren, entonces entiendo que tengo que perdonar. Si yo no perdono, Dios no me perdona. Entonces, primer beneficio de perdonar es para que Dios nos pueda perdonar. Bien, entonces estamos estudiando los beneficios de perdonar y el primero es para que Dios me perdone, de acuerdo a Mateo 6:14-15, Mateo 6:12 y Marcos 11:25. Segundo beneficio de perdonar a los demás, vamos a Mateo 18:15, por favor. Mateo 18:15. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, segundo beneficio de perdonar es ganar a nuestro hermano. Ganar a nuestro hermano. Esto es cuando hay una confrontación, cuando hay una situación que ha dañado la relación, entonces puede haber una separación y es conveniente que haya una reconciliación entre las dos partes involucradas. Esto, por supuesto, que beneficia al cuerpo de Cristo. Qué incómodo sería, ¿no, mi hermano? No sé si le ha pasado, espero que no sea en este lugar, pero aquellos que ya han estado en otras iglesias, no sé si le ha pasado que llega a una iglesia y hasta se siente incómodo porque hay personas ahí que no lo tratan bien a usted o está peleado con alguien y nomás de pensar, ay, es que sí, me gusta la iglesia y
voy, pero ahí está esta persona con la cual tengo un problema. Es muy incómodo, muy desagradable esta situación. Yo espero al Señor que nos ayude, como dice aquí, en lo que acabamos de leer en Mateo 18:15, que tengamos esa sabiduría de Dios para poder sanar esas diferencias y haya una armonía, haya un buen ambiente en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Pero también imagínense en la casa cuando uno está peleado y el ambiente se hace pesadísimo, se hace bien difícil. Y pagan otras personas por el enojo que hay entre los que están involucrados. Por eso es importante, como leíamos ahorita aquí en Mateo 18:15, ir y confrontar. A ver, ven para acá, vamos a hablar de este asunto. ¿Qué pasa? Hay que confrontar, hermano. Cuando alguien me ofende, yo tengo que ir a confrontarle y decirle, oye, esto que hiciste me ofendió, esto que hiciste me lastimó. O, ¿sabes qué? Eso no está bien, de acuerdo a la palabra del Señor. Es importante que las personas sepan en lo que nos han ofendido. Y dice aquí, como acabamos de leer, que si Él nos escucha, entonces lo hemos ganado, podemos llegar a reconciliación. No trate, mi amado hermano, de dejar que las cosas pasen como si nada y se enojó, pues ya que se le pase, a ver, ya que está tranquilo el asunto, pues ya hablamos como si nada. No le dé vuelta a la página sin antes confrontar, exhortar y reconciliar. Porque tal vez solamente es un malentendido, una mala percepción y no fue a lo mejor realmente una ofensa, pero lo que haya sido es importante que vayamos, encaremos y arreglemos la situación. Tercer beneficio de perdonar. Vaya conmigo a Proverbios 28:9. Proverbios 28:9, por favor. Estamos viendo los beneficios de perdonar a los que nos ofenden. Y aquí, en Proverbios 28:9, encontramos otro beneficio. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es algo nauseabundo, asqueroso, horrible. El que aparta su oído de la ley. Señor, Dios tenga misericordia. Imagínense cómo vamos a ir en oración al Señor si nosotros no queremos perdonar al que nos ha ofendido. Eso para el Señor es algo muy desagradable. Como lo dice aquí en la versión Reina Valera, es algo abominable. Insufrible es la persona que va y en oración busca al Señor y en su corazón tiene falta de perdón. No solamente no va a ser escuchado por el Señor, sino que aún le resulta algo muy desagradable a la santidad del Señor. Vamos a ver un cuarto beneficio, Mateo 5, por favor. Lo voy a ver así, de pasaje en pasaje, así es que ponga en práctica ahí su esgrima bíblica. Mateo 5, por favor. Versículos 23 y 24, vamos a ver el cuarto beneficio de perdonar. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y habla, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, un beneficio de perdonar es que nuestras ofrendas, nuestra adoración al Señor sea recibida por Él. Si no, no va a ser nuevamente, como hace un momento, algo agradable a Dios. Nuestra supuesta adoración, si hay falta de perdón en nuestro corazón. Y fíjese aquí lo que dice en esta versión, dice, si tiene algo contra ti. En otras traducciones, por ejemplo, en la traducción del lenguaje actual, dice, si alguien está enojado contigo. Aquí lo que me gusta, mi amado hermano, es que no especifica y podemos entrar en una discusión, ¿qué se refiere? ¿Quién es el ofendido o quién es el ofensor? Porque dice, si algo tiene contra ti, o si está enojado contra ti, ve y ponte a cuentas, reconcíliate con tu hermano.
puede resultar que sea el ofendido el que está trayendo la ofrenda, o puede ser el ofensor el que está trayendo la ofrenda y se acuerda que su hermano tiene algo en contra suya. Entonces dice la palabra del Señor que vayamos y nos pongamos a cuenta. No distingue aquí claramente si tiene que ser, no, él fue el que me la hizo, que él venga y me busque. No, ¿ya visto? Esa no es la actitud del mundo. Si él fue el que me la hizo, yo voy a buscarlo. Como lo acabamos de leer en Mateo 18:15, ¿verdad? Yo voy y lo busco y me pongo a cuentas con él. Si mi hermano está enojado conmigo, sea porque me ofendió, o sea porque yo le ofendí, yo voy y lo busco antes de presentar mi adoración, antes de presentar mi ofrenda al Señor. No es, él la hizo, entonces él que la arregle, ¿no? Él la hizo, yo quiero arreglar esa situación porque delante del Señor eso no le agrada. Si yo sé de alguien que tiene algo en contra mía y no lo busco para ponernos a cuentas. Entonces, ¿quién tiene que buscar a quién, hermano? ¿El ofendido o el ofensor? ¿Qué opina usted? ¿Quién busca a quién? El ofendido y el ofensor, por igual. Bueno, si lo busca el ofendido es porque el ofensor a lo mejor no lo quiso buscar. Pues yo como ofendido voy, mi hermano, te perdono por esta situación, mira, vamos a estar en paz. Si yo provoqué que tú me trataras así, perdóname. Ponerse a cuentas, confiando en la otra persona, si es creyente, el Espíritu de Dios también le va a redarguir y va a procurar lo mismo. Si no es creyente, ahorita le explico. Pero si es un creyente, procuremos ponernos en paz y a cuentas con el Señor. ¿Quién va a buscar a quién? El más maduro. ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué siempre yo tengo que pedir perdón? ¿No has escuchado esa expresión? No lo diga porque está su esposa, ¿no? ¿No has escuchado eso? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué yo siempre tengo que andarte buscando? ¿Por qué yo tengo siempre que estar haciendo las paces? Pues gloria a Dios, porque eres más maduro, eres más madura. Porque el Espíritu Santo, o eres más sensible a la voz del Espíritu Santo. Entonces, nunca reclame, hermano o hermana, ¿por qué siempre tengo que ser yo? Dele la gloria al Señor, que usted tiene una mayor sensibilidad y va y busca a la persona con la que tiene la diferencia y procura arreglarla. Amén. Entonces, no se preocupe, delante del Señor el Señor se va a agradar. Mira, mi hijo siempre se la hace y ahí va. Mi hija siempre se la hace y ahí va. Procurando reconciliarse con esa persona para no tener estorbo, como acabamos de leer en este beneficio, no tener estorbo en nuestras ofrendas delante del Señor, no tener estorbo en nuestras oraciones delante del Señor. Número 5, beneficio de perdonar a los demás. Romanos 12:18, por favor. Romanos 12:18. Romanos 12:18, en la Reina Valera dice: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Entonces, un beneficio del perdonar es tener paz. Tener paz. Qué hermoso saberse que uno está en paz con Dios, en paz con el prójimo, reconciliados, tener gozo de saber que no hay separación y no hay diferencias entre nosotros. Y fíjese hasta qué grado puede llegar esa paz. Vaya conmigo a Proverbios 16. Proverbios 16 está después del libro de los Salmos, Proverbios 16. Fíjese, otra bendición relacionada con este beneficio de tener paz y gozo. Proverbios 16:7. Dice la palabra del Señor: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Gloria a Dios. Cuando mis caminos, cuando mi vida le agrada al Señor, hasta mis enemigos hace que estén en paz
conmigo. Aún aquellos a los que no le agrado, aún aquellos a los que no le caigo bien, el Señor hace que estén en paz conmigo cuando mis caminos le agradan al Señor. Aleluya. Y uno está en paz, tranquilo, con gozo de saber que no tiene ningún estorbo para estar en comunión con el Señor. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Sí? ¿Está captando el mensaje? Gloria a Dios. Dos más para terminar con esta sección de beneficios. Vaya conmigo, por favor, Efesios 4. Efesios 4, por favor. Efesios 4, 26 y 27. Este seguramente lo he escuchado y es un consejo muy sabio. Efesios 4, 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En otras traducciones, por ejemplo en la traducción del lenguaje actual, dice: si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidades de tentarnos. Aleluya. Si no, sí se va a enojar, hermano. Y hay unos aquí que, como decimos, tienen la mecha corta, ¿verdad? Y con cualquier cosita se enojan, pero dice la palabra del Señor: está bien, te puedes enojar cuando es justificado, por cierto, pero no puedes pecar. Que el enojo sea tal que tú lo puedas contener, que tú puedas, por medio del Espíritu Santo, sujetar ese enojo y no se desborde de tal forma que te haga pecar. Y más aún dice que el enojo no debe durarnos todo el día. En la Reina Valera dice: hasta que se ponga el sol, no dejen que se ponga el sol sobre su enojo. Es decir, cuando baje el sol ya no se puede enojar, podemos decir. Otras versiones dicen que no se vayan a dormir enojados. Y es un consejo muy sabio. Recuerdo un pastor una vez nos lo compartió: no se vayan a dormir enojados. Así es que, hermano, haga las paces, hermana, haga las paces, especialmente en los matrimonios. Es una situación que se puede dar mucho, enojarse. No nos vayamos a dormir sin antes ponernos a pedir. Porque sabe una cosa, con eso que nos vamos a dormir es con lo mismo que nos vamos a despertar. Es más, ni va a poder dormir bien. Va a sentirse incómodo, molesto, enmuinado, con el dolor atravesado, el dolor entripado. Hasta se le puede ir el sueño. ¿Le ha pasado? No me diga. A mí sí. Y se te va el sueño así: ¡oh, ya! Se me fue el sueño. Hermano, busquemos la reconciliación, busquemos estar en paz, para que entonces, como dice la palabra del Señor, en paz me acostaré y así mismo. De otra forma, mi hermano está dándole vueltas por el enojo, el coraje, a lo mejor hasta se enferma del estómago, en fin, por el coraje. Porque se desborda más allá de lo que la palabra del Señor nos permite. Y por favor, tome en cuenta este consejo, mi hermano. No se vaya a dormir si está enojado. Haga las paces. Cuando menos haga su parte, porque aquí se necesitan dos, ¿verdad? Entonces, usted haga lo que le corresponde. Perdóname, mira, vamos a ver esto. Si la persona está tan enmuinada que no quiere, bueno, usted tenga paz en el Señor. Y va a dormir tranquilo, a pierna suelta, como se dice, como un tronco. Como bebé, porque no tiene nada, no entiende. En cambio, va a tener pesadillas si decide no perdonar. Entonces, no demos lugar al diablo, porque aparte esto divide, separa, hace el ambiente muy pesado, como ya lo platicamos. Y séptimo y último de los beneficios que quiero compartirle en esta tarde, Hebreos 12:15, por favor. Hebreos está ya adelantito de donde nos encontrábamos. Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. El sexto es no dar lugar al diablo.
Y el séptimo es en Hebreos 12:15, dice ahí la palabra del Señor: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La falta de perdón produce raíces de amargura en el corazón. Y dice que de esta forma no alcanzamos la gracia de Dios que Él nos habilita para poder perdonar a los que nos han ofendido. No es de nuestro corazón, mi hermano, no es de nuestras fuerzas, sino es la gracia que Dios nos ha dado para perdonar. El amor que por medio de su Espíritu Santo ha depositado en nuestro corazón nos hace capaces, nos capacita para poder perdonar a los que nos ofenden. Y entonces, si no atendemos esta advertencia, se pueden desarrollar en nosotros raíces de amargura. La amargura va a provocar que una persona se aísle, que una persona sea hosca, sea huraña, se aparte de los demás, y puede ser tan grave que inclusive impide que ponga la confianza en las personas, se vuelve inclusive agresiva. Y eso contamina el entorno, contamina el ambiente. No sé si le ha pasado a veces cuando uno está peleado con alguien en casa, el ambiente se torna pesado, tenso, difícil, que hasta un estornudo puede provocar una pelea. Y más allá, la amargura puede producir enfermedades. Lo vimos en la semana, aquí mi hermano nos dio testimonio, ¿verdad?, de lo que puede provocar inclusive el cáncer, enfermedades muy dañinas que pueden ser causadas por la razón de la amargura y puede inclusive llevar a una persona a la muerte. Entonces, nuevamente, los beneficios de perdonar y no desarrollar raíces de amargura. Vamos ahora a hablar cuáles son las ayudas que Dios nos provee por medio de su palabra para que usted y yo podamos perdonar. Ya entendimos, ok, tengo que perdonar. No es tanto que yo lo sienta, sino que tengo que ser obediente al Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo Dios me puede ayudar para yo alcanzar un verdadero perdón? Porque una cosa es decir, bueno, si ya está bien, te perdóname, ya llega. Es una cosa, hermano, que no se dijo realmente genuinamente y delante del Señor no cuenta. Tenemos que entender entonces cómo Dios puede obrar en nuestra vida para poder perdonar verdaderamente. Aquí le van unos consejos prácticos de acuerdo a la palabra del Señor. Primer consejo práctico: evalúen la falta, evalúen el daño, sopesen qué tan grave fue la ofensa. Pero mi amado hermano, mi amada hermana, véalo a la luz de la palabra, no es como usted se sienta, sino es qué dice la palabra con respecto a lo que esa persona le hizo. ¿Es realmente un pecado lo que le hizo? ¿O es simplemente una diferencia? Una diferencia en las preferencias, porque puede ser que no es un pecado, de acuerdo a la palabra del Señor, no fue hecho con dolo, con alevosía, con el deseo de dañar, y solamente es una diferencia. Que a veces nosotros, como estamos tan dolidos, y hemos guardado en nuestro corazón falta de perdón, podemos magnificar esa falta y darle el grado de pecado cuando en verdad no lo es. Por eso le digo yo, primer consejo, evalúe el grado de daño de esa falta, porque puede tratarse de una simple diferencia. Hay diferencias, hermanos, que desgastan las relaciones, formas de pensar diferentes, preferencias diferentes que pueden desgastar una relación. Y sobre todo esto nos sucede mucho a los casados, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Usted se siente identificado, usted tendrá a lo mejor sus propios ejemplos, pero un ejemplo, ¿qué tipo de películas le gusta a usted? ¿Y qué tipo de películas le gusta a su esposa, según sea el caso? Esa diferencia puede causar problemas. Ya estás otra vez viendo películas. Tú estás viendo estas que te la pasan llori y llori. Bueno, son las que les gustan, hermano. Digo, mientras sea algo bíblicamente no sea pecaminoso, pero a mí no me gusta. Ya estás viendo tu fútbol otra vez, ¿no? Ya estás ahí pegadote en la tele, ni me haces caso. Eso es un pecado, hermano.
o es simplemente una diferencia de preferencias, pero se puede magnificar, ¿me explico? Mire, a mi esposa le gustan algunos programas que a mí no me gustan. ¿Sí? Y estoy seguro que a mí me gustan programas que a ella no le gustan. Pero a veces tratamos de hacer conscientes, a ver, sí, te acompaño. ¿Que no te gusta? Sí, te acompaño. O sea, a lo mejor aguantamos un rato y decir, bueno, ya, ay, me acuerdo que tengo que hacer algo. Pero no tenemos que pelearnos por ello, ni enojarnos, ni molestarnos, son preferencias. ¿De qué lado le gusta de la cama dormir? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Ay, no, yo del derecho, pues yo también. Ah, no, pues ahora te toca ella. Y la próxima te toca acá. Hasta, hermano, cosas tan triviales como ¿de qué lado apretamos el tubito de pasta de dientes? ¿Desde abajo o desde arriba? Otra vez ya, no te he dicho que aprietes bien, y mira, no lo tapas y empieza el problema ahí. El problema no es el tubito de pasta, hermano, ni cómo la aprieta. El problema es lo que trae en el corazón. Hay tantas cosas guardadas acumuladas que hasta, como le decía, hasta un estornudo va a ser motivo de pelea. Porque el vaso ya está lleno y con cualquier gota se va a derramar. Tenemos entonces, hermano, que evaluar las diferencias para ver si es realmente una falta. Otro ejemplo, el volumen de la música o el volumen de la televisión. Ay, hermano, ¿en serio? ¿En serio? Y no me estoy aquí confesándome. Estoy poniendo ejemplos. Pero sí, oye, no, lo tienes bien fuerte, bájale, ¿qué te pasa? Oye, súbele, no escucho nada. ¿Ese es motivo de pelea? ¿Es un pecado que no? Es una diferencia. Eso no pasa. Sí, pero hermano, también una cosa bien importante, y aquí póngame mucha atención. Tenemos que identificar, ya como le dije, evaluar la falta, si es realmente un pecado a la luz de la palabra. Si no, miren, hay otra forma de arreglarlo, pero no es un pecado que tengamos que perdonar, porque en la palabra nos dice que eso sea un pecado. Pero también tenemos que entender que hay patrones de conducta que las personas por años han realizado y que difícilmente van a cambiar. Difícilmente. A lo mejor, volviendo a otro ejemplo, a usted le gusta dormir con las ventanas abiertas, así, con las cortinas abiertas, mejor dicho, que entre la luz. Pero a lo mejor a su esposo o su esposa no le gusta, no duerme, que oscuridad total y absoluta. Pero como toda su vida usted se ha acostumbrado a dormir con las cortinas abiertas, no se puede dormir si cierran las cortinas y no se ve nada. Es un patrón de conducta, hermano, que difícilmente se podrá cambiar. Y tenemos que aprender a sobrellevar esas diferencias que hay, le digo especialmente en el matrimonio. Vaya conmigo a Proverbios 17:9, donde nos da una enseñanza al respecto de este tipo de diferencias, cuando pueden ser solamente diferencias de comportamiento, diferencias de preferencias, o inclusive puede ser un pecado. Ahorita profundizo más en ello. Pero mire lo que dice Proverbios 17:9 a mí. Me parece esto muy revelador, y espero que lo podamos poner en práctica. Proverbios 17:9 dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. En otras versiones dice: quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor. Quien pasa por alto, hermano, ¿será posible que usted y yo pasemos por alto las ofensas? Sí. ¿O tenemos que se entere, que sepa la que me hizo? Si está demostrado, mi hermano, que es un patrón de conducta que no ha podido cambiar y lo va a estar desgastando a usted y lo va a estar haciendo una y otra, ¿podemos pasar por alto esa ofensa? Mira, yo sé que no vas a cambiar en esto, al menos ahorita no has cambiado. El Señor trate contigo y te muestre cómo me lastima eso que haces. Eso me duele, me lastima. Pero hermano, imagínese, es ping-pong. Yo ya sé que ahorita esta persona
quiere cambiar, ora al Señor para que le haga cambiar ese patrón de conducta que a mí me lastima, y mientras tanto yo lo paso por alto. Porque si no, lo vamos a confrontar, lo volvemos a confrontar, y uno de los dos tiene que poner allí la diferencia. Y como dice aquí Proverbios 17:9, quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor. Ya te he dicho que levantes tu plato cuando terminas de comer. ¿Por qué no lo haces? Y es una bronca, y siempre se me olvida, está acostumbrado a hacerlo así. Ay, Señor, hazte ver que levantes su plato, que no está bien lo que hace. Pero hermano, lo pasamos por mí allá, ya ni digo nada. La verdad, tener paz en mi corazón. Porque sé que no lo va a recibir bien, no lo va a aceptar bien. Y si yo tengo la capacidad dada por Dios de pasar por alto esa ofensa, entonces estoy creando un lazo de amor con esa persona. Pasar por alto. Es que me ofende, es que no me gusta que me diga como algo ofensivo, no lo quiero mencionar. No me gusta que me diga. Y ya se lo dije y se lo he dicho una y otra vez y se lo hago saber y sigue haciéndolo. Y de mejor trate de pasar por alto. Porque esa persona tiene un patrón de conducta que solo el Señor puede romper. ¿Va a tener usted más paz? Pero hermano, presten mucha atención aquí. Tenemos también que considerar la gravedad de la falta. Ahora sí, asumiendo que no es una diferencia de preferencias, que no es una diferencia de entendimiento, sino que realmente es un pecado que está cometiendo esa persona y que ya se le confrontó y no hace caso. En esa situación, hermano, yo le sugiero, o hermana, yo le sugiero que busquen consejería. A ver, hable por favor con mi esposo. Mire, es que ya le he dicho y no hace caso. Hable con mi esposa, por favor, pastor, y mire, dígale cómo está esta situación, que no está bien. Busque consejería. Si ya entre ustedes está la aflicción, que no se ven las cosas, busque consejería. Y vamos más allá todavía. Si ese patrón de conducta es dañino, más allá de una ofensa verbal, de actitud, si resulta una ofensa que va más allá y ya trasciende a lo mejor a lo físico, me refiero, por ejemplo, golpes, un abuso, infidelidades, que la persona no demuestra una actitud de cambiar, eso, hermano, puede llegar a otra instancia. Y si es necesario, escúchame bien, si es necesario, tiene que acudir a una instancia legal. No significa que aguante todas, ni que la golpee y usted diga que lo paso por alto. Eso sí ya se está desbordando a una situación que pone en peligro su integridad, la de su familia. Entonces hay que ir a una instancia, si es necesario, legal. Y a lo mejor hasta separarse. Pastor, ¿cómo? A veces, hermano, que las diferencias son irreconciliables por la dureza del corazón de la persona, y en este caso es mejor, mira, yo me voy, tú te vas, y estamos mejor así, porque lo único que estamos haciendo es ofender a Dios y poniendo en riesgo nuestra salud física, emocional y tal vez la de nuestros hijos. Qué duro decir esto, pero es una realidad. Si es necesario, hasta lo legal se puede llegar. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces el primer consejo es evaluar la falta. Y con estos parámetros que le dije, decida qué es lo mejor para su vida. Segundo, decidir perdonar. Decidir perdonar. Efesios 4:32, por favor. Entonces, primero evalúo. ¿Realmente es una falta, es un pecado de acuerdo a la palabra del Señor? Bien, entonces veo si lo puedo pasar por alto.
Si es un patrón de conducta inapropiado que la persona tiene hacia mí, veo, entonces pido ayuda al Señor para poder pasarlo por alto, oro al Señor para que esa persona cambie su patrón de conducta y ya no me lastime más. Efesios 4:32 dice: más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, segundo consejo para perdonar es decidirse a perdonar. Es una decisión en obediencia a la palabra del Señor, por amor a Cristo, no por lo que sentimos. Puede resultar inclusive incómodo o hasta doloroso, pero la recompensa que recibiremos de parte de Dios por ser obedientes a sus mandamientos nos va a producir un gozo que nada nos puede quitar. Segundo consejo, entonces, decida perdonar en obediencia a la palabra del Señor. Tercer consejo para perdonar verdaderamente es no cobrar venganza. No cobrar venganza. Vaya conmigo a Romanos 12. Romanos 12, versículo 19. No trate, mi hermano, mi hermana, de cobrarse de su propia mano la afrenta que le han cometido. Dice Romanos 12, 19. Lo leo en la versión Reina Valera actualizada. Dice: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No tomen venganza, no te cobres por tu propia mano ese daño que te han hecho, sino déjalo en las manos de Dios. Porque fíjate lo tremendo que dice el Señor: mía es la venganza, mía es la venganza, dice, yo retribuiré a cada uno, dice la palabra del Señor. El vengarte, el cobrarte lo que te hicieron, dice, ahora me la pagas, tú me la hiciste, ahora me la pagas. Esa actitud solamente te va a hacer sentir más infeliz y más miserable. No lo hagas, no te ensucies con lo que te hicieron. Como dice aquí también Romanos 12:21, dice que venzamos al mal con el bien. Y que el mal no venza al bien, sino con el bien derrotemos al mal. Lo que dice Romanos 12:21. No busques venganza. Por supuesto, no, tampoco así, bueno, yo lo perdono, Señor, ahí te lo encargo, dale unos buenos azotes para que aprenda. Pues no, amigo. Ahí no hay perdón realistamente hablando. Porque quieres que el Señor le dé sus honores. Señor, yo lo perdono, lo dejo en tus manos, ten misericordia. No le hagas daño, Señor. El Señor sabrá qué hacer. Y a lo mejor resulta que esa persona, el Señor no le hace nada. Y dice: Señor, ¿qué pasó? No que tuve una venganza. Me hubieras dicho, yo le doy. No es la actitud correcta. La actitud correcta es: yo lo perdono. Señor, por favor, ten misericordia, como veíamos la semana pasada. Si el Señor no sabe lo que hace, no sabe lo que está haciendo, ten misericordia, perdónale estas faltas, no se las tomes en cuenta, Señor, intercede inclusive por el nosotros. Y cuando el Señor decía que no lo hace, gracias, Padre, esa es una buena actitud. Es una buena actitud de no pedirle al Señor que sea nuestro brazo vengador. 4. Depender de Dios. Depender de Dios. Apúntelo nada más ahí, no lo vamos a leer para ahorrar un poquito de tiempo. Lucas 17, versículos 3 al 5. De hecho, ya lo habíamos leído. Lucas 17, versículos 3 al 5. Depender de Dios. ¿Qué significa esto? Hermano, hermano. Si usted, mi hermano, es de mecha corta, necesita ayuda del Señor para depender de Él y perdonar. Hay personas, hermano, que con tantito ya se prenden, con tantito ya se encienden. Necesitan ayuda del Señor porque no han tomado dominio propio todavía de sus emociones, se llevan por los arrebatos y pecan. Enójate sí, pero no peques.
veíamos hace un momento. Si usted o yo somos de mecha corta, pidámosle ayuda al Señor para que Él nos ayude a sujetar la carne, a crucificar la carne, a tenerla ahí subyugada, que no tome dominio sobre nuestras vidas y no nos haga pecar. Y esto solo es posible con la asistencia del Espíritu Santo. Solamente por medio de este Espíritu, usted y yo podemos cumplir la buena voluntad de Dios. Confiar en Él, creyendo que Él es bueno, y si Él nos dice que perdonemos, sabemos que es bueno y por lo tanto lo haremos por obediencia. Y esto me lleva al quinto punto: sujetar las emociones. Sujetar las emociones. No se trata de lo que yo sienta, no se trata de mis emociones o mis sentimientos, se trata de mi decisión de verdaderamente perdonar al que me ha ofendido. El corazón, dice la palabra del Señor en Jeremías 17:9, que es engañoso. En la Reina Valera dice inclusive que es perverso y no tiene remedio. No es como esta canción: mi buen corazón no tiene nada que ver. No. El corazón es malo y es perverso, es maligno. No confiamos en nuestro corazón. Confiemos en la palabra del Señor, aunque no lo sintamos, aunque no estemos emocionados, conmovidos por hacerlo, sino por obediencia al Señor. La obediencia tiene que anteceder a las emociones. Usualmente cuando usted y yo decidimos algo, las emociones alcanzarán nuestra decisión y no al revés. No tengo que sentir para hacer, tengo que hacer para luego, si Dios quiere, seguir. Primero la obediencia. Número 6, no irse a dormir estando enojado. Lo había mencionado, es un punto específico. Ya lo leímos en Efesios 4:26, ¿verdad? Que sí, nos podemos enojar, pero que ese enojo no llegue al punto de hacernos pecar y que no vaya más allá de la puesta del sol, porque es como literalmente dice la palabra de Dios: no irse a dormir estando enojado. Alguien dirá: bueno, pues de eso se trata, pastor, entonces me enojo en la mañana y así tengo pues todo el día para contentarme. Si se enoja en la tarde, en la noche, le queda poco tiempo, pero así se apure, póngase las pilas para poder ser feliz, pero no se vaya a dormir enojado. 7 y última: amar, orar y bendecir a los que nos han dañado. Vaya conmigo a Mateo 5:44. Mateo 5:44. Ahorita le repito lo que acabo de decir. Mateo 5:44. Seguramente también lo ha escuchado. ¿Sí? Esta es parte del Sermón del Monte y dice aquí el Señor. Mateo 5:44. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Entonces, un consejo práctico para perdonar es amar, orar y bendecir a los que nos hicieron daño, aunque no lo sienta, por obediencia a Dios. Por obediencia a Dios, va a ver cuando usted empiece a orar por esa persona que le lastimó, Dios le va a proveer paz, le va a proveer amor, porque usted está siendo obediente al Señor. Y como ya le dije, primero está la obediencia y después lo que sentimos. Cuando somos obedientes, el Señor eventualmente nos hace sentir aquello que por obediencia hemos decidido. Y si usted empieza a orar, empieza a hablar bien, empieza a bendecir a los que le han ofendido y llegar al grado de amar, el Señor hará maravillas en usted, en su corazón. Y fíjese que aquí bendecir, en la traducción del griego original, significa hablar bien. Hablemos bien de las personas que han hecho mal en contra nuestra, elogiémoslos, digamos buenas palabras acerca de ellos. Es muy difícil, yo lo sé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a poner el corazón por delante, cuando lo que tenemos que poner por delante es la obediencia a Dios. Y más allá, hermano, fíjese, y más allá todavía,
No solamente es hablar bien, no solamente es orar por ellos, sino como aquí mismo dice, en lo que acabamos de leer, dice, hagan bien a los que les aborrecen. Hagan bien. ¿Qué es hacer bien? Hacer algo en beneficio de la persona que nos ha ofendido. ¿Qué es esto? Denle un regalo. ¿Qué? ¿Cómo crees? Denle un regalo. Ayúdelo si está en necesidad. No solamente en oración y actitud, sino aún en algo material, bendiga a esa persona que ha hecho un mal en contra suya. ¿Lo cree posible? Por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo. Bien, permítame unos 10 minutitos más y terminamos. Vamos a ver ahora, si se acuerdan, hace 2 semanas hablamos acerca de lo que sucede cuando Dios perdona a una persona que está verdaderamente arrepentida, y hablamos de las R's del perdón. Hoy quiero hablar entonces, para terminar, cuáles son las R's del perdón verdadero entre las personas. Primer R, y se llama así las R's del perdón porque son palabras que inician con R. Primer R, remisión. Si usted no se acuerda, por ahí en el grupo de WhatsApp está la predicación de hace 2 semanas, pueden repasar este tema. Los que nos están viendo en vivo, contáctenos por inbox, igual le hacemos llegar el mensaje en audio, y hablamos de lo que sucede cuando ocurre un perdón verdadero. Y una de las cosas que sucede, de acuerdo a la palabra del Señor, es remisión. Apúntelo por ahí, el Salmo 103, versículo 12, donde dice que así como está lejos el oriente del occidente, así el Señor hace alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y lo que espera el Señor es que usted y yo, cuando verdaderamente perdonamos a alguien, remitamos o enviemos ese pecado, esa falta lejos, que la quitemos de nosotros, en medio de nosotros, de nuestra relación, y la enviemos lejos. Dios quiere que esos pecados que fueron cometidos en contra nuestra no los tengamos más presentes entre nosotros. Quiere que ni siquiera los mencionemos. Salmo 103, versículo 12. Que ni siquiera los mencionemos, hermano. A veces sucede cuando una persona dice que ya perdonó a alguien y luego le pedimos que dé testimonio y empieza a hablar, es que mi esposo era un tal por cual y me golpeaba y me hizo esto y me hizo otro y yo ya lo perdoné. Perdóneme, mi hermano, usted no lo perdonó porque está poniendo en evidencia la desnudez de su esposo. O el esposo pasa, y es que mi mujer, no, si supieran lo que era, pero gracias a Dios que me dio amor y la pude perdonar. Usted no la ha perdonado, o tiene un concepto equivocado del perdón. Porque si usted perdonara, mire, ni lo mencionaría. ¿Qué tiene que saber la gente? Lo que le hizo su esposo, lo que le hizo su esposa. ¿Por qué sabe? Sí, a lo mejor va con el pastor y pide consejo. No lo haga público, no lo evidencie. Porque aquello que ya quedó en el pasado, supuestamente, y que usted ya perdonó, lo está trayendo otra vez a la luz y está mostrando otra vez las debilidades y la desnudez de aquel que le ofendió. Por eso, la remisión significa enviar lejos. No existe más. No se me olvida, no es que olvidemos, pero ya no nos causa daño, ya no nos duele, porque quedó en el pasado, lejos de nosotros. Ese es el verdadero perdón. Amén. Así como hizo José, ¿verdad? Como hizo José ante sus hermanos y le dijo, ustedes me vendieron. Él les dijo, ustedes me vendieron, me quisieron matar. Pero Dios usó eso para salvar vidas. Entonces, cuando una persona perdona verdaderamente a otro, se compromete a no volver a contar esa falta. Ya no existe, ya no la menciona. Si verdaderamente la perdonó, no la menciona. No más. Amén. Bien. Segunda situación que ocurre con el verdadero perdón es la reconciliación. La reconciliación, ya lo leímos en Romanos 12:18, ¿verdad? Que estemos en paz con los hombres. Entonces tenemos que procurar una reconciliación entre las partes involucradas con un pecado entre las personas. Esto es importantísimo, hermano, especialmente si usted cohabita con la persona que le ofendió, es decir, si vive en su misma casa. Es importante que podamos reconciliarnos, por lo que ya le dije, el ambiente se torna pesado, se vuelve difícil,
tensa la situación, no sé si le ha pasado, a mí no, le confieso y espero que no me pase, pero así, a ver, dile a tu mamá que me pase la sal, ¿no? Dile a tu papá que se pare por ella, ¿no? Ahí está el pobre niño o niña ahí, intermediario, entre las partes peleadas. ¿Qué es eso, hermano? No, eso es desagradable. Y eso no es bueno en los ojos de la familia. Entonces, si es alguien con el cual tenemos una relación estrecha, vivimos en la misma casa, es mejor reconciliarnos. Si no es así, hermano, miren, hay que considerar la situación. Pero si es una persona que a usted le está ofendiendo, le está insultando, le está faltando y no vive en su casa, pues es necesario, así como decimos antes, córtalas. Ahí muere. Te perdono, tú no quieres cambiar tu actitud, ahí muere. ¿Sí? Tal vez tenga que terminar con esa relación que le está lastimando, que se vuelve destructiva, inclusive nociva para su integridad. Entonces, mejor, ahí muere. Te perdono, no guardo nada en mi corazón contra ti, el Señor te bendiga, pero ya no podemos seguir, ya no podemos tener esta relación. Si está en Cristo, bueno, ore al Señor para que toque su corazón y puedan ponerse en paz. Pero si no está en Cristo, ore para que el Señor lo alcance y salve. Porque de otra forma, tal vez lo más conveniente es hasta aquí llegamos. Ese punto que sucede con el verdadero perdón es el rescate o la redención. Son dos palabras, rescate o redención. ¿Sí? Ahí las tienen diciendo. Rescate o redención. ¿Qué es esto? Cuando una persona perdona verdaderamente a otra, se está librando de ser castigado por parte de Dios. Y quien está arrepentido y pide perdón, entonces se está librando del juicio de Dios. Entonces, algo que tiene que suceder en un perdón verdadero es un rescate o una redención. Es decir, nos libramos de la culpa, nos libramos de la responsabilidad de compensar esa falta que se ha cometido. Número 4, restitución o reparación. Nuevamente estamos viendo lo que sucede en el verdadero perdón, la restitución o la reparación. ¿Qué es esto? Implica compensar lo que se pueda arreglar. Alguien ponía este ejemplo y me gusta. Dice, oye, perdón, es que vi que tenías ahí un billete de 500 y lo agarré. Perdóname, no lo quería hacer, pero lo hice, perdón. Ya la falta de cuerpo dice, sí, está bien, te perdono, pero ¿dónde está mi billete? No. No. O sea, yo te pido perdón por haberlo tomado, pero el billete ya me lo gasté. No. La restitución y la reparación es tratar de reponer eso que fue dañado, si fuera posible. Un golpe no lo podemos desgolpear, un insulto no lo podemos desinsultar, pero si podemos reparar el daño que hicimos, hagámoslo, especialmente cuando se trate de algo material. Si nos prestaron algo y no lo hemos repuesto o no lo hemos devuelto, pues expliquemos, oye, mira, sé que hiciste esto por mí, déjame te explico, y poder llegar a alguna vez, pero lo que menos puede hacer usted y yo es hacernos los patos y esconder la cara o enterrarla como la avestruz y aquí no pasa nada. No. Eso no es agradable, no es de buen testimonio. Si usted le prestaron algo, de la cara. Y si está en sus medios, restituya. De otra forma se convierte en robo. A menos que la persona se lo perdone. Está bien, ahí muere ya. Déjalo así. No me debes nada. Usted y yo tenemos que dar la cara si no reponemos algo, ya sea que lo tomamos sin permiso o nos fue prestado. Y por último, restauración. Restauración, aquí de lo que trata con el verdadero perdón es que la relación se restaure como era antes de que hubiésemos cometido o que nos hubiese cometido esa falta. Restaurar la relación. Y puede ser una relación ahora más fortalecida porque ya fueron probados el amor en el perdón. Si superamos esa falta, entonces nuestra relación va a ser más estrecha porque de alguna manera pudimos demostrar que tenemos la capacidad dada por Dios, por su gracia, de perdonar las ofensas que nos hacen.
mí me sorprende cuando alguien dice, es que yo nunca me he peleado con mi novia. ¿Por qué te vas a casar? No, nunca me... Ay, pues espérate tantito. Espérate, échate unas bronquitas ahí. Peleense. Digo, no lo provoques, pero prueba el corazón de la persona en el perdón. Pruébate a ti mismo si eres capaz de perdonar ese que te ama. Mira, qué bueno que sería que no hubiera problemas, pero no sabes cómo vas a reaccionar cuando tengas el primer problema. Así es que más vale que seamos probados con antelación en eso antes de tomar una decisión que puede marcar nuestra vida para el resto de nuestros años. Pongámonos de pie, mis amados hermanos, y vamos a orar para dar gracias al Señor. Mis amados, es un hecho innegable que alguien en algún momento de nuestras vidas nos va a fallar. Alguien nos va a causar algún daño, voluntario o involuntariamente. Y es entonces donde usted y yo tenemos que demostrar que somos verdaderos hijos de Dios, maduros en la fe en Cristo, y que por la gracia que Él nos ha dado podemos perdonar esas faltas. Si hay alguien, mi amado hermano, mi amada hermana, si hay alguien que usted sabe que está enojado contra usted, como dice la palabra del Señor, antes de presentar su ofrenda, antes de presentar su adoración, el Señor vaya a esa persona y ponga esa ofrenda. Tal vez no está aquí, en cuanto tenga oportunidad saliendo de este lugar, tal vez, en cuanto pueda, vaya y busque a esa persona, tal vez por teléfono, pero de alguna manera tenga una aproximación con aquel que le ha ofendido, le ha insultado, y póngase a cuentas. Es importantísimo, hermano, tener paz en esta área para que no tengamos estorbo delante del Señor y no haya ningún impedimento para que cuando nosotros necesitemos de ello, el Señor nos perdone. Yo le invito que en esta tarde que cierre sus ojos, ahí donde está, pídele al Señor que le muestre si en su corazón hay falta de perdón. A veces sucede que tomamos causas ajenas. Y aunque yo no fui ofendido, pero ofendieron a mi hijo, a mi hija, o ofendieron a mis padres, yo lo tomo personal como si fuera mío. No me corresponde a mí tomar causas ajenas. Ya alguien pagó por ello. Lo que a ti te corresponde es amar y perdonar. Sé que es difícil, sobre todo cuando es alguien muy cercano a nosotros quien ha sido lastimado. Es muy difícil no tomar partida en ello. Lo mejor que puedes hacer es orar. Porque a lo mejor si ofendieron a tu hijo y tú tomas partido en ello, te sientes también ofendido, ofendida contra esa persona. A lo mejor tu hijo ya lo perdonó, ya lo dejó ir, pero tú en tu corazón tal vez sigues guardando eso que le hicieron. O a tus padres, a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, el Señor quiere hacerte libre de ello. Y más aún si es algo que te hicieron a ti mismo y no has conseguido perdonar, hazlo ya por obediencia a Dios. No importando lo que sientas todavía, Dios en su tiempo te dará paz y gozo. Pero decide perdonar para que tus oraciones, para que tus ofrendas no tengan estorbo, para que así como has perdonado, Dios también te perdone. No te acuerdas con el Señor, toma unos minutos para que Dios te hable y te diga quiénes son esas personas con las cuales tienes que ir, mostrando madurez cristiana, mostrando crecimiento espiritual y buscarles. Y aunque tú eres el ofendido o la ofendida, ve y búscales y ponte a cuentas. Exprésales tu perdón o pídeles perdón si te ofendiste. Y aunque la otra parte no quiera hacerlo, haz lo que a ti te corresponde para estar en paz con el Señor. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra tú nos haces ver, Señor, cuánto nos
los amas. Y el ejemplo que tú mismo nos dejaste, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, quien nos perdonó en la cruz, aunque éramos sus enemigos, aunque estábamos alejados de Él, entregó su vida por nosotros, Señor. Y tú nos has amado de tal manera que aún antes de conocerte, Señor, ya nos amabas, Padre. Y perdonaste, Señor, en Cristo nuestras faltas para todo aquel que se arrepiente y pone su fe en ti. Señor, ayúdanos a perdonar, a no desarrollar más en nuestro interior raíces de amargura, falta de perdón, que lo único que está haciendo, Señor, es dañarnos física, emocionalmente, aún espiritualmente, creando también un ambiente tenso, difícil en nuestras relaciones con los demás. Ayúdanos, Señor, para ser fieles a tu voluntad. Lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús.